Nosotros somos el equipo conformado por Carlos Hernández, Mariana Rodríguez Gardea y Valeria Vázquez Lozoya del grupo Primero A de Medicina General y les vamos a presentar el tema del plexo braquial, su origen, su función, su inervación y sus patologías. Al comienzo de la quinta semana aparecen en el aspecto lateral del embrión los esbozos de las extremidades superiores e inferiores, como yemas semejantes a palas de remo. Las extremidades superiores se ubican detrás de la prominencia cardíaca entre el cuarto sómito cervical y el primer sómito torácico, cuyos nervios, formando el plexo braquial, lo inervarán. El miembro superior se origina de las somitas 5, 6, 7, 8, cervical y dorsal 1. Arrastra las prolongaciones de la lámina basal y de la cresta ganglionar para controlar músculos y captar estímulos. Estos se unen y forman el plexo braquial. Hablando de la anatomía del plexo braquial, las raíces nerviosas forman un complejo de plexos, el braquial y el cervical, que inervan las extremidades superiores. Está ubicado en el triángulo posterior del cuello, delimitado por la clavícula y los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Las raíces C5, C6, C7, C8 y T1 emergen de los forámenes intervertebrales y la unión de sus ramas anteriores conformando el plexo braquial. Pasan entre los músculos escaleno anterior y medio. Existen dos variaciones en la conformación del plexo, una con aporte de la raíz C4 y otra con aporte de la raíz T2. Las ramas anteriores se comunican en la parte inferior del cuello, dando origen a tres troncos, el superior, el medio y el inferior. Las divisiones de los troncos se combinan para formar el fascículo lateral, mientras que la del tronco inferior continúa como fascículo medial, inervando la musculatura flexora del miembro superior, y las divisiones posteriores conforman el fascículo posterior e inervan la musculatura extensora. El fascículo lateral proporciona dos ramas terminales. Esas ramas terminales del fascículo posterior dan origen al nervio axilar y al radial. A su vez, del fascículo medial se derivan el nervio ulnar y la raíz del mediano. Hablando del nervio axilar, tenemos que es el nervio terminal más pequeño. Desciende posterior a los vasos axilares sobre la superficie anterior del músculo subescapular e inferior-lateral a la cápsula de la articulación glenohumeral a la cual inerva. Pasa por debajo de la cabeza del húmero y sobre los tendones del latísimo del dorso y el terete mayor. Gira hacia atrás a través del espacio cuadrangular. Está delimitado lateralmente por el cuello quirúrgico humeral, medialmente por la cabeza longa del tríceps y superiormente por el terete menor e inferiormente por el terete mayor. En dicho espacio se divide en dos ramas, el anterior y el posterior. La rama anterior pasa entre el cuello quirúrgico del húmero e inerva las porciones anterior y medial del músculo deltoides, mientras que la rama posterior suple la porción posterior del deltoides y el terete menor y emite finalmente el nervio cutáneo braquial lateral superior. Moviéndonos al nervio musculocutáneo tenemos que es la rama principal del fascículo lateral. Se origina por detrás del borde inferior del músculo pectoral menor. Pasa sobre el tendón del subescapular y se dirige en sentido oblicuo para penetrar al músculo coracobraquial al cual inerva. Igualmente proporciona inervación motora al bíceps braquial y al braquial a medida que cursa entre ellos. Perfora la fascia profunda. En la fascia ulnar se ubica profunda la vena cefálica y se divide en dos ramas, la anterior y la posterior. La rama anterior desciende de la cara anterolateral del antebrazo hasta la muñeca y la posterior, que es de menor tamaño, inerva la superficie lateral del antebrazo y la fascia posterolateral. Hablando del nervio mediano, está formado por las raíces lateral y medial de los respectivos fascículos. Descienden en el paquete neurovascular medial del brazo. Las ramas suministran inervación sensorial a la cápsula del codo y a la articulación radioulnar proximal. Este inerva los músculos pronador terete, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor superficial de los dedos. Mientras que el nervio ulnar es la principal rama terminal del fascículo medial. En la primera parte se ubica por detrás de la arteria y la vena axilar. Se divide en una rama profunda y una superficial. La primera inerva los músculos de la eminencia hipotenar, los lumbricales 3 y 4, los interiosos palmares, dorsales y el abductor del pulgar, mientras que la rama superficial proporciona inervación motora al palmar corto y sensorial a través de los dos nervios, el digital palmar propio y el nervio digital palmar común. El nervio radial es la rama más larga del fascículo posterior. Este emite una rama más gruesa que inerva la cabeza lateral del tríceps.
el músculo anconio y la articulación del codo. Dos ramas cutáneas se dividen de este nervio por encima del codo, el cutáneo braquial lateral inferior y cutáneo anterobraquial posterior. Se ubica entre los músculos extensores superficiales y las profundas del brazo, donde emite pequeñas ramas musculares y los músculos extensor del común de los dedos. Importancia clínica y variaciones anatómicas. La revisión presentada describe la anatomía del plexo braquial y contribuye a la identificación del patrón clásico de inervación del miembro superior, conocimiento requerido para la aplicación adecuada de técnicas quirúrgicas, los bloqueos anestésicos, el diagnóstico y la rehabilitación de las alteraciones del plexo braquial. Es importante tener en cuenta que la anatomía del plexo braquial frecuentemente es alterada por la presencia de diversas variaciones en la conformación, el curso, la ramificación y la distribución de los nervios. Bueno, se reporta la existencia de diversas comunicaciones entre las ramas de los nervios terminales, como por ejemplo a nivel del brazo, el nervio musculocutáneo suele comunicarse con el medio y el radial con el ulnar. En el antebrazo se ha determinado la presencia frecuente de una o más ramas comunicantes desde los nervios mediano y el interóseo anterior al nervio ulnar. A esta comunicación se le conoce como anastomosis de Martin-Gruber. Esta suele presentarse en el tercio proximal del antebrazo e involucra los axones motores principalmente. Al mismo nivel, se ha reportado una comunicación inversa desde el nervio ulnar al mediano, referida como la comunicación de Marinacci. En la región palmar de la mano se ha descrito la anastomosis de Rick-Canio, que consiste en el cruce de los axones motores y sensitivos desde el nervio ulnar hacia las ramas terminales del mediano. La presencia de las variaciones anatómicas en el miembro superior genera cambios importantes y frecuentes en el patrón de inervación clásico aquí presentado. Es importante revisar este aspecto a profundidad y diferenciar su presencia para la emisión adecuada de diagnósticos e intervenciones de las alteraciones del plexo braquial. Hablando ahora de la estructura del nervio periférico, tenemos entendido que las neuronas constan de un cuerpo celular, algunas dendritas y normalmente un axón, comúnmente referidos como fibra nerviosa. Los axones están constituidos por el axoplasma que fluye dentro y alrededor de un sistema de microtúbulos y neurofilamentos que pueden ser mielinizados o aminilizados y se agrupan en haces o fascículos para conformar el nervio periférico. Cada axón mielinizado está rodeado por el replegamiento continuo de la membrana plasmática de una célula de Schwann, la cual va a estar encargada de producir mielina. En la vaina de mielina se encuentran interrupciones e intervalos regulados del axón, que van a ser denominados nodos de Rambier, los cuales son sitios en los que queda expuesto el axón. Y de otro lado, las fibras nerviosas amielínicas están rodeadas por una sola capa de membrana plasmática y citoplasmática de la célula de Schwann, y pues esta va a carecer de nodos de Rambier. El grupo de axones amielínicos rodeados por una célula de Schwann recibe el nombre de paquete de Remak. Diversas envolturas de tejido conjuntivo constituidas por fibras de colágeno le atribuyen las siguientes propiedades biomecánicas al nervio, las cuales son el soporte de carga, resistencia a la tensión y comprensión. Otro papel importante de las envolturas del nervio es contribuir en su organización estructural. Así pues, el endoneuro es la envoltura más interna que reviste a cada fibra nerviosa y está en relación directa con la lámina basal de la célula de Schwann. A su vez, los axones se reúnen en paquetes o fascículos individuales y en el cual cada uno de los cuales está revestido por el perineuro, el cual mantiene el equilibrio iónico de los paquetes nerviosos. Y finalmente, el epineuro envuelve a todos los fascículos y su densidad. Su densidad varía durante el recorrido del nervio, pues este se va a adelgazar a medida que se ramifica y se hace más profundo cuando el nervio atraviesa
lo que viene siendo una articulación. Y también, según la dirección de conducción, las fibras del nervio periférico se van a clasificar en dos, que vendrían siendo aferente y eferente. Las primeras transmiten impulsos desde los receptores cutáneos, musculares y viscerales hacia el asta posterior de la médula espinal. Y por otra parte, las fibras eferentes conducen información desde la médula hasta el órgano blanco que inervan. Y por último, referente a esto, en general las fibras nerviosas de menor longitud, cuya función principalmente va a ser motora, tienden a ubicarse más superficialmente dentro del fascículo, en tanto que las fibras más largas esencialmente son sensoriales, se van a distribuir más centralmente. Ahora, pasando a hablar sobre las lesiones del plexo braquial, se tiene entendido que las causas más frecuentes son la traumática, la invasión por tumores y las derivadas del tratamiento de los tumores con radioterapia como efecto tardío, y las idiopáticas como el síndrome de Personet-Turner y la neurología amiotrófica familiar. Ahora hablando de esta, que es la neurología amiotrófica o síndrome de Turner, es un trastorno de etiología desconocida, probablemente debido a causas inflamatorias o autoinmunes, en el cual el paciente comienza con intenso dolor en la parte del hombro-brazo, la cual va a ir empeorando. La causa puede no aclararse hasta que en unos días o semanas se aprecia debilidad y atrofias en la parte del brazo. A veces se recoge el antecedente de infecciones o vacunaciones previas y pueden administrarse corticoides, aunque probablemente no modifiquen la resolución natural, que es hacia una resolución espontánea del dolor, pudiendo quedar un déficit motor residual. También algunos pacientes presentan episodios recurrentes de plexopatía braquial de este tipo con un carácter familiar que sigue una herencia autosómica dominante, y esta se asocia a un fenotipo facial peculiar, y este efecto genético reside en el cromosoma 17, en el cual los pacientes con neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la presión pueden tener también lo que viene siendo ataques recurrentes de parálisis braquial. Y en los pacientes con antecedentes de neoplasia en la vecindad del plexo, especialmente en lo que es el pulmón y la mama, que han sido radiados y desarrollan afectación del plexo, siempre se plantea la disyuntiva entre plexopatía por infiltración tumoral o posradioterapia. Entonces, la infiltración tumoral suele ser dolorosa y con más frecuencia afecta al plexo inferior, y en la plexopatía por postoterapia la debilidad predomina sobre el dolor y se interesa más al plexo superior, y la existencia de mioquimia y fasciculaciones en la electromiografía apoyan a diagnóstico de plexopatía por radioterapia.